2011, quien hoy nos ha traído un regalo desconcertante. Rafael, muéstranos. Sí, tú sabías que el señor y los televidentes sabían que el señor Ollanta Humala había publicado un libro o había firmado un libro como suyo. De Locumba a candidato a la presidencia en Perú, ¿no? Sí. La verdad es que no lo conocí. No, y bueno, el copyright está hecho a su nombre. O sea que él tiene interés en que este libro, en teoría, se venda. Y los derechos también van a... Conforme se venda, chica, lógico. ¿Quién edita Está ese publicado, la editora es Ocean Surf, que es una editora por propia declaración del pensamiento revolucionario y socialista. Ha publicado obras a Che Guevara, a Fidel Castro, a Jaime Santamaría, a Roque Dalton, a Hugo Chávez, a Evo Morales. O sea que ya sabes la línea, ¿no? Y el interés que han tenido ese señor Humala. Y si lo has traído no será porque te ha despertado admiración literaria. No, porque todo el mundo tiene derecho a escribir y a que le publiquen, por supuesto. Pero no, yo quería decirle, notificarle. Esto me lo ha pasado Lucho Delgado Aparicio, quien adquirió el libro a través de Amazon. O sea que está a la venta. Está a la venta, pero no se vende en el Perú. Okay. O sea, no lo encuentras en ninguna librería en el Perú. Y la dirección de la representante en el Perú de la supuesta para la venta de esto del editorial, tú llamas por teléfono y contesta una lavandería. ¿En serio? Sí, parado, ¿no? O sea, y es oficial el tema. ¿Pero de qué año es el libro? Tal vez ya... Del 2009. De dirección. El copyright, el libro es impreso hace 2 años, a fines del 2009. Pero lo grave, y creo que por esto y por otras perlas que dice este señor en este libro, es que él no le interesa que lo conozcan. Y yo, como exministro de Defensa, le pido a todos los militares de nuestro país y a la Policía Nacional y a los ciudadanos en particular que escuchen esta frase dicha por el señor Ollanta Humala, que pretende ser presidente del Perú. En nuestro caso, dice el señor Ollanta Humala, el Estado peruano, por medio de sus gobiernos de turno, jamás le dio a Sendero Luminoso la categoría de fuerza regular o beligerante y por lo tanto, el propio Estado peruano le negó el tratamiento decoroso conforme lo dispone el derecho internacional humanitario. Todo lo contrario, le dio la categoría solamente de simples delincuentes terroristas. Yo le digo al señor Humala que efectivamente esos son simples delincuentes terroristas. No son una fuerza beligerante, señor Humala. Y espero que los militares y los policías de nuestro país tomen nota de lo que piensa respecto de lo que se le debería de haber calificado a Sendero Luminoso como fuerza beligerante. Para que el público lo sepa, si se le concediera el título de fuerza beligerante, cosa que no se puede, según el derecho internacional, conceder a grupos terroristas, como es calificado en el mundo entero Sendero Luminoso y el MRTA, si se les concediera, tendrían una serie de privilegios y automáticamente los presos pasarían a ser presos políticos. En la silla en la que usted está sentado estuvo el señor Ollanta Humala y yo le pregunté qué pensaba de Ismael y me dijo, un asesino. Ajá. ¿No podría haber variado su posición? ¿No podría haber cambiado su óptica frente a los grupos terroristas? Muy bien. Una vez más, un cambio más. Porque el señor Humala se presenta como el candidato del cambio. Yo estoy de acuerdo con él en parte. Porque ¿el cambio de qué? Y yo sí creo que es el cambio de programa de gobierno, el cambio de aliados, el cambio de admirados, Fidel Castro, Chávez, General Velasco, Mario Vargas Llosa, pero, perdón, el cambio de respecto de lo que sucedió. Cambiar? No. Usted también admiraba a Vargas Llosa y era su amigo y ahora es su adversario. Lo admiraba las ideas de Mario Vargas Llosa, las ideas respecto de lo que había que hacerse en el Perú. Pero lo que quiero decir es, efectivamente es el candidato del cambio de todo. Entre otras cosas, de llamar patriotas a los asesinos de los inocentes policías de Andahuaylas a lo que dice ahora. Pero en todo caso, otro cambio. Pero esto, y por cierto, un beligerante también puede ser calificado de asesino. Pero a mí me gustaría que públicamente
el señor Ollanta Humala le dijera al ejército de nuestro país, a la Fuerza Armada de nuestro país, que él podría conducir. Que él sería el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, si él se ratifica o rectifica esta frase escrita por él, o dicha por él, en este libro, que no promociona. ¿Por qué no promociona el señor Humala? ¿Por qué nadie sabe de la existencia de este libro en el Perú? Bien raro, ¿no? Bien, anoche estuvo en el programa de Rosa María Palacio Fernanda Altuve y estuvieron discutiendo la infortunada frase que usted ha criticado de Jorge Treyes en este programa, aquella frase que dice nosotros matamos menos. Y lo que discutían es que lo grave de esa frase era el nosotros, el asumir como un colectivo que, digamos, se echa a la espalda todas las violaciones de derechos humanos del Fujimorato. ¿Está de acuerdo con esa visión? ¿Cómo va a estar de acuerdo con esa visión? Yo tuve que anunciar inmediatamente que no solo no estábamos de acuerdo con esa visión. No, si está de acuerdo con que el nosotros es lo grave de la frase nosotros matamos menos. Lo grave de la frase es eso, pero no solo eso, sino digamos, como que pudiese aparentar que el hecho de matar menos, porque en efecto hubo menos víctimas, y eso sí hay que decirlo, es probablemente lo que quiso decir. Durante el gobierno de Fujimori, lo dice la Comisión de la Verdad, hubo menos víctimas de violaciones de los derechos humanos que en los gobiernos anteriores, que en los dos gobiernos, que en cualquiera de los dos gobiernos anteriores. Claro, lo que pasa es que si uno dice matamos, por eso parece una cosa de rutina, ¿no? Parece como que exactamente. Quien dice limpiamos. Exactamente. Por eso es que dijimos, esto es embarca un pensamiento que no solo no compartimos, sino que rechazamos. Fue una frase infeliz, pero bueno, en política pagamos los errores, ¿no? Ayer estuvo aquí Rolando Sousa y él nos dijo que para calcular el número de víctimas de la violencia en el Perú se había usado un método que se usa para contar cardúmenes de peces. Sí, señor. El famoso gringo bol, que significa bola, podría significar otra cosa, efectivamente, aplicó un sistema que se utiliza para medir el volumen de los cardúmenes de pescados. Es un sistema que se llama método de estimación de múltiples sistemas. Sí. Ese es el nombre técnico. Efectivamente. Y entonces, ¿qué? Se saca una media, se calcula un promedio. Por eso hay un matemático, hay un estimado. Yo no lo conozco el detalle, pero hay un matemático peruano que en su momento retó a este señor Bol, que ya se había ido del Perú, estaba acá, y le dijo que lo retaba a un matemático de la UNI, no recuerdo si buscan las noticias encontrarán el nombre, y lo retó a una polémica respecto de eso. Y la respuesta de este gringo fue, voy a explicar mi método después, y se fue. Hasta ahora estamos esperando que regrese a explicarnos el método. Bien, pero ¿de qué manera? Porque la discusión es si fueron 69.000 víctimas o 48.000. Es una enorme diferencia. Sin embargo, ¿de qué manera es mejor que hayan muerto 48.000 a que hayan muerto 69.000? No, por supuesto que no es mejor nada. Sigue siendo aunque una hubiera tragedia. sido una, por supuesto, aunque hubiera sido una. Lo que no hay derecho es tampoco el maltratar a las víctimas verdaderas inventando otras que no existen. Eso es lo que está mal. Simplemente porque se falta la verdad. Y se supone que esa comisión lo que tenía que decir la verdad. Eso es todo. Entonces, hay identificados 18.000 víctimas, 18.000 y pico víctimas, identificadas con nombre propio o con apodo. Nada más. Entonces, ahora, aunque hubiese sido una. Faltarían como 50.000 sí, claro, de identificar. Claro. Pero es que lo que les interesaba en mi concepto, como ellos no hacen distingo, ellos asignaron la responsabilidad, lo dicen, ¿eh? La responsabilidad de una muerte se la asignan a quien disparó la bala. Es decir, si la bala que mata a una persona salió de la Fuerza Armada, de un policía, la responsabilidad es del Estado y de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y si la bala que mató a alguien era una que procedía de un terrorista, la responsabilidad es del terrorista. Con esa idea, ellos concluyen en la Convención de la Verdad en lo siguiente: el 50 y pico % de las muertes corresponden a Sendero, responsabilidad de Sendero. El 30 y pico % responsabilidad de la Fuerza Armada. O sea, todos los muertos de Sendero que murieron disparando contra nuestros soldados y contra nuestros compatriotas, y que fueron muertos
en defensa propia, ¿no?, o en acciones militares, son la responsabilidad de esa muerte se la asigna a la Comisión de la Verdad al señor, a los miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, según la Comisión de la Verdad, según ese criterio, si hay un asalto a un banco, y los delincuentes matan a 2 empleados del banco, y el policía que cuida el banco mata a 2 asaltantes, total de víctimas, 4. Responsabilidad compartida. 50% de las víctimas del policía y 50% de las víctimas de los asaltantes. Y un niño de 9 años, con buena intención y con sentido común, sin sesgo, como tienen algunos, dice, no, un momentito. Las muertes, el 100% de las muertes, aunque el policía haya tenido que matar a 2, el 100% es responsabilidad de los asaltantes. Porque si ellos no hubieran asaltado el banco, eso no se habría producido. Pero a eso no cuenta, eso no incluye a los que fueron matados indebidamente. ¿No le parece, señor Rey, que a estas alturas que sigamos discutiendo números de muertos o responsabilidades de asesinatos es un signo claro de que el Perú no está pacificado todavía? Por supuesto. ¿No le parece violenta esta discusión? ¿No le parece que es macabro que estemos contando muertos?